Novela. Calles de perdición. De Benito Juárez Ortiz. Capítulo 1. Suscríbete, activa la campanita y haz clic. Sinopsis. Ricardo en la trifulca hiere de muerte a un oficial de la policía al tratar de arrestarlo, es golpeado salvajemente en los separos de la comandancia. Lo llevan a un nosocomio para su atención médica sin reportar su detención en barandilla. Es ayudado por una amiga de la pandilla para escapar del hospital y esconderlo en su domicilio, sufriendo los trastornos del arrepentimiento y la crisis psicológica y psiquiátrica por los excesos de la droga y alcohol. Llegando al borde de la locura. Se entera por un pandillero que no es buscado, a quien culparon a cumplir la condena es a quienes detuvieron en la trifulca. Confiado vuelve a delinquir en el barrio populoso, asaltando y golpeando personas al amparo de las sombras de la noche. Teniendo una guerra en sus sentimientos, creándole cambios en su mente y vida, pues en el fondo no desea dañar a nadie más. Raquel Enríquez es atacada al quedarse sin gasolina su auto. Por suerte Ricardo pasa por el lugar salvándola de ser ultrajada por Carlos, jefe de la pandilla de los buitres. Este se desengaña comprobando que Ricardo está con vida. Raquel y Ricardo se enamoran a primera vista, encontrando también el amor a Jesucristo al invitarlo a su iglesia para que deje de ser pandillero, teniendo cambios formidables en su vida. Hasta predicar en el barrio populoso el Evangelio de Jesucristo. Quienes purgan la condena por la muerte del policía juran vengarse de Ricardo por no cumplir con las leyes y desertar de la pandilla que él creó, por seguir los pasos del más grande guía espiritual de toda la humanidad. Capítulo 1 de 22. Calles de perdición. El pleito callejero esa noche se desarrollaba con intensa saña y violencia. Era mediados del verano de 1989, en el barrio populoso de Monterrey, Nuevo León. Los pandilleros se golpeaban sin piedad, a ninguno de los dos bandos les importaba herir o matar, su lema era ganar a como diera lugar, no les conmovía en lo mínimo los gritos de dolor. Ni la sangre que brotaba a chorros por sus rostros y nariz, entre más sangre veían mayor era su brutalidad. Los golpes sonaban huecos en la oscuridad de la noche, acompañados con lastimosos alaridos que entre la trifulca se oían débiles por el continuo chocar de los puños que se estrellaban con saña en sus cuerpos. Los habitantes del populoso barrio, situado en las orillas de la ciudad, estaban acostumbrados a las escenas de violencia que con frecuencia se suscitaban. Esa ocasión en los hogares cerraron puertas y ventanas, a pesar del calor que hacía esa noche veraniega de finales de la década. La mayoría de los habitantes del populoso barrio no contaba con aire acondicionado por sus condiciones precarias, las personas que tomaban el fresco de la noche. Se metieron a sus viviendas para evitar una agresión y que algún pandillero quisiera entrar a sus hogares cuando fueran perseguidos por la policía. También lo hacían por seguridad de los pequeños, para evitar que vieran las escenas violentas y así evitarles un trauma que posiblemente llegará a tener consecuencias negativas una vez que llegarán a la adolescencia. Ricardo Contreras, jefe de la pandilla de los halcones, era un tipo delgado de estatura normal, dominaba bien los puños y pies, era un peleador callejero aguerrido, bien parecido y siempre bien vestido. Era adicto a las drogas y al alcohol, sádico en el momento de pelear, bien podía golpear a un hombre que a una mujer, parecía no tener sentimientos. Su fama de peleonero y el temor que algunos le demostraban lo hacía sentirse el amo absoluto del barrio, el más fuerte, el más brutal, el más peligroso, lo más ruin que puede aspirar a ser un ser humano, y estaba orgulloso de ello. Los continuos pleitos con la pandilla contraria se debía a que querían derrocarlos, querían la posesión del barrio como ellos lo llamaban. Los buitres eran dirigidos por Carlos Rivera, tipo alto fornido de mirada imponente y de feo aspecto, peleaban por lo mismo que los halcones. Querían ser los delincuentes más criminales y violentos del barrio en el cual reinaba la pobreza. Solo algunas casas por su buena fachada daban la apariencia de no sufrir tanto los problemas económicos. Continuaron los golpes entre los drogadictos, hasta que a lo lejos se oía el leve aullar de las sirenas. Era la policía que acudía al llamado continuo que habían hecho algunos vecinos del lugar que contaba con aparato telefónico, ni aun a pesar de oír las sirenas que cada segundo se escuchaban más cerca dejaban de golpearse. En la cara de los oficiales se notaba el fastidio y temor de acudir. Estaban cansados de la violencia que ocurría con frecuencia en ese sector de la industriosa ciudad de Monterrey, Nuevo León. Reflejaban nerviosismo por lo numeroso de los grupos, ya que habían tenido demasiadas experiencias al tratar de remitirlos con anterioridad, eran difíciles de someter.
pero habían dado un juramento al portar el uniforme policíaco, tendrían que guardar el orden público, eran representantes de la ley, tenían que hacerla cumplir y respetar, aunque sus vidas fueran de por medio. Al llegar en medio de la trifulca bajaron rápidamente de sus automóviles, tratando de arrestar a todo el que pudieran. Había empujones y forcejeos entre policías y pandilleros. Por lo oscuro de la noche y la revuelta no se dieron cuenta cuando un policía resultó con una herida profunda en el bajo abdomen, fluía la sangre en abundancia, yacía en el suelo el oficial agonizante. Sentía todo su cuerpo paralizado y con un agudo dolor en el vientre. Cuando los demás representantes de la ley se percataron de su compañero herido, fueron prestos a auxiliarlo. «Llama a una ambulancia», y gritó un oficial que lo vio agonizante. «Apúrate», y gritó con más fuerza. De inmediato se movilizaron algunos uniformados a pedir auxilio utilizando sus radios, mientras los demás se dedicaban a arrestar a los pandilleros batallando para remitirlos a las unidades policíacas. Entre los arrestados se encontraba Ricardo Contreras, quien oponía tenaz resistencia. No le fue de mucha ayuda, ya que varios uniformados lo golpearon con macanas en el lomo y piernas. Golpeado y sin moverse, lo subieron arrastrando a la patrulla cerrando la puerta de la unidad con fuerza. Minutos después emprendían veloz marcha hacia la comandancia. En el trayecto, los delincuentes hacían comentarios atemorizados. Sabía cada uno lo que les esperaba llegando. El más nervioso comentó: «Que esta vez no nos vamos a escapar de una buena chinga. Creo que no va a ser como otras veces en que nos soltaban pagando la multa». «No tengas miedo», y dijo otro infundándole valor. «Y no es la primera vez que nos traen, además si nos va peor, no nos queda más que aguantarnos, ya vamos arriba». «Ya ni modo». La mayoría de los pandilleros que arrestaron era de la pandilla de los halcones, solo uno fue de los contrarios, permaneció callado, los miraba de reojo sentado de cuclillas, demostraba estar atemorizado. Sabía que cualquier palabrita que pronunciara lo golpearían sin miramientos. Ricardo rompió el silencio y para medio desquitar su coraje comentó en voz alta: «¿Y este qué? ¿Acaso no es uno de los buitres?» «Sí». «Que este es uno de ellos», afirmó uno. «Entonces hay que desquitarnos con este buitre, que a decir verdad parece un pichoncito desplumado, hay que darle unos golpes, para que aprenda a respetarnos y sepa quiénes son los que mandan». El pequeño espacio de la camioneta policíaca en que los transportaban fue suficiente para descargar el odio que llevaban en esos momentos con el desafortunado pandillero. Al unísono lo golpearon con saña y sadismo al tiempo que le advertían: «Más valdría que no gritaras, al menor quejido que hagas te lo por seguro que aquí mismo te mueres desgraciado». Se cubrió con sus brazos, lo más que pudo cabeza y rostro, ni un leve quejido salió de su boca, valientemente soportó los duros golpes que le propinaban, apretaba su quijada de coraje e impotencia, por no poder defenderse. Poco duró la agresión, llegaron a la comandancia de policía, al abrir la puerta bajaron a los delincuentes con insultos y empujones. «Caminen rápido, ratas, no tenemos todo su tiempo, deberían de ser buenos para trabajar, en vez de ser lacras sin oficio ni beneficio». Caminaron en silencio sin dejar de mirar con odio y rencor a los policías, quienes eran sus peores enemigos, los retaban con la mirada rebelde y rencorosa, era imposible hacerlo a golpes. Llevarían la peor parte sin que pusieran un golpe por leve que fuera. Ricardo caminaba cojeando con la cabeza baja por los golpes recibidos antes de ser remitido con violencia a la unidad policíaca. «¡Ey! ¡Tú! Espérate!». Al escuchar la voz del policía, los pandilleros voltearon. «Ti te digo». Dirigiéndose a Ricardo, tomándolo del brazo con fuerza, este hizo el intento de zafarse, le fue inútil, al momento estaba rodeado de 2 policías más, el que lo tenía sujeto le dijo con voz ronca y clara: «Vamos a ver si eres tan valentón allá adentro, como en las calles, muchachito pendejo». Lo estrujaron con violencia y agarrándolo fuerte lo llevaron por un pasillo poco iluminado. A los lados del pasillo estaban las celdas que a esa hora de la noche despedían un olor fétido a orines, a excremento y a vomitadas de los ebrios que ahí moraban como si fuera su segunda casa, viviendo repudiados por la sociedad en lo peor de las inmundicias. Ricardo estaba acostumbrado a ver las desagradables escenas, había sido arrestado en varias ocasiones y al parecer era nueva la experiencia que iba a sufrir, no iba a ser nada agradable, lo presentía. Ignoraba lo que le esperaba, demostraba su preocupación y temor a lo desconocido con desesperación y ojos muy abiertos,
caminó sin protestar, aguantando los insultos y estrujones, al llegar al final del pasillo. Ahora sí vas a sentir lo bueno, estúpido pendejo, te vamos a dar unas calentadas que va a ser difícil de olvidarlas en tu perra y desgraciada vida. Al término de darle la advertencia le propinó una fuerte bofetada. Sin medir las consecuencias soltó un rápido derechazo al rostro del oficial haciéndolo tambalear, cegado por el coraje. Abrió rápidamente la reja de la celda que quedaba al final del pasillo, y dar la orden. Metan a este mendigo perro. Otro de los uniformados le torció el brazo hasta causarle dolor. Dentro, los golpes no se hicieron esperar, le propinaron fuertes puntapiés en el abdomen, haciendo que se retorciera en el piso. El oficial a quien le había propinado el derechazo soltaba una carcajada, al tiempo que le decía: «Párate, cabrón, te vamos a dar la oportunidad de defenderte». Dicho lo anterior, le propinó un fuerte puntapié en las sentaderas causando gracia en los uniformados. Pensó en poner en práctica sus conocimientos de peleador callejero al estar de pie, no le dieron tiempo. Al instante rociaron sus ojos con gas lacrimógeno, se cubrió el rostro tratando de mitigar el ardor, quitaron sus manos de la cara para esposarlo, e hicieron lo mismo de sus pies. Una vez indefenso le dieron de golpes en pecho, abdomen, piernas y espalda, cuidando de no darle en el rostro. Por ser parte notoria, al ver que de su boca salía abundante sangre y respiraba con dificultad, asustados decidieron parar la agresión. «Pobre cabrón. Deberíamos de pararle, creo que ya se nos pasó la mano, mira», indicó. «Ya ni se mueve». «¿Qué hacemos, Fabián?». El aludido contestó con voz déspota y rencorosa. «Deberíamos de matarlo, y de una vez eliminar a esta carroña, hijos de perra. Llevémoslo a curación, al fin y al cabo, fue en pleito callejero en donde lo arrestamos, así no sospecharán de nosotros». Al comentario del que había tenido compasión, Fabián contestó: «¿Y a nuestro compañero qué? ¿Que se lo lleve la chingada?». Tratando de justificarse agregó: «A este lo llevamos a su celda, si se muere que se muera, al fin y al cabo, como tú dices, fue en un pleito callejero, es difícil que sospechen de nosotros». Sin hacer un comentario más, le quitaron las esposas, lo tuvieron buen tiempo de pie para que se repusiera, no protestaba en nada, no tenía fuerzas, los golpes fueron duros. «Ya lo ves, muchachito». Se dirigió en forma de burla Fabián. «Lo que prometo lo cumplo, va a ser muy difícil que te olvides de este escarmiento. También va a ser difícil que me olvide de tu fea cara, mendigo, si hubieras sido solo, tenlo por seguro que ni un pelo me hubieras tocado, antes que intentaras hacerlo te quebraría todos los huesos». Se sorprendió de la respuesta, creía haberlo traumado, para su sorpresa, lo había hecho acumular más odio y era en especial para él. Sintió que las palabras que salieron del pandillero eran amenazas fuertes y quiso golpearlo de nuevo. «Y cierra esa boca». Le iba a golpear con el candado que tenía entre sus dedos, levantó su mano, pero otro uniformado se lo impidió. «Y ya basta, Fabián». Habló con fastidio. «Ya lo hemos golpeado bastante, debes de reconocer que este chavo tiene más agallas que nosotros, es muy rebelde, es suficiente por hoy». No tuvo más opción que obedecer, lo condujeron a su celda todo maltrecho, Fabián iba adelante, mientras que los otros dos oficiales lo llevaban tomado de ambos brazos y piernas, no podía sostenerse en pie por sí solo. Estaba acostumbrado a golpear a los detenidos con saña, era un tipo de mediana estatura, obeso, moreno oscuro y mal encarado, se aprovechaba de su uniforme y autoridad. Buscaba cualquier pretexto para causarles dolor, era un cobarde, se portaba como un cordero cuando no estaba de servicio y tenía que vestir de civil, nunca salía solo de su casa cuando estaba de descanso. Siempre andaba acompañado de su mujer e hija única, una bella adolescente que era su adoración, se portaba como el mejor. Padre cariñoso, le consentía cualquier capricho que tuviera, era tal su temor que algún día le ocurriera algo, que le prohibió salir de noche con sus amigas, ni ellos se atrevían a salir. Sabía que en cualquier parte tenía enemigos y temía que fueran a tomar venganza en ellas, su morada la había convertido en guarida, su conciencia nunca estaba tranquila. Lo exaltaba cualquier ruido que escuchara en casa cuando se encontraba de civil, era un cobarde que se escudaba tras de su uniforme azul. Fabián abrió la reja de la celda, los dos policías lo aventaron al suelo como si fuera un objeto que no sirviera, cayó pesadamente, retirándose de la celda maloliente, observándolo todos los amigos. El más allegado era Pedro,
Se podía decir que era su mejor amigo, era de estatura baja, fornido de aspecto agradable, su rostro aparentaba ser noble, pero en el fondo de su ser solo existía maldad. Era el fiel amigo de Ricardo con quien confiaba hasta los comentarios más íntimos, con anterioridad. Habían tenido problemas entre ellos y siempre salía a relucir los golpes, siempre venció Ricardo, era superior en estatura y agilidad, a pesar de todo lo que había pasado, se consideraban buenos amigos. Mira nomás, cómo te dejaron. ¿Y de qué te quejas, Pedro? A ustedes les va a ir igual, tal vez hasta peor, solo es cuestión que aguantemos un poco mientras salimos de este maldito lugar. Si es que salimos, comentó calmadamente Pedro. Tal vez nos pasen a los separos de la judicial, y de ahí a la penitenciaría. Lo miró fijamente entrecerrando sus ojos al comentario que hizo. Los uniformados entraron a la celda, interrumpiendo a los delincuentes, permanecieron en silencio, iban por el siguiente, estaban tensos, nerviosos, no lo demostraban por orgullo. Por no ser la burla de sus compañeros de desastre, ninguno deseaba que lo tacharan de cobarde, perderían el respeto que a base de orgullo rebelde y mal fundado se había ganado cada uno de la pandilla. Solo 2 uniformados entraron, Fabián esperaba afuera, observaron detenidamente a cada uno de los detenidos, no decidían cuál sería el siguiente, decidieron llevarse a Pedro. «Párate», le ordenaron con voz fría y autoritaria. Se levantó lentamente, no tenía prisa de que lo golpearan. «Te van a dar unas buenas calentadas», afirmó esbozando una sonrisa, de apoyo, demostrándole que lo sentía, al tiempo que le infundo valor. «No te ablandes ante estos desgraciados si no te va a ir peor». «Cállate. Nadie pidió tu opinión». Recibió un fuerte puntapié en el muslo izquierdo que lo hizo retorcerse de dolor en el sucio piso de cemento, lleno de microbios invisibles para el ojo humano. Los demás permanecieron serenos, tranquilos, esperando su turno. Que les tocaría después de llevar a Pedro de vuelta a la celda. «Pon las manos atrás», le ordenaron para esposarlo y dirigirlo por el camino que había recorrido Ricardo, dándole golpecillos continuos con los nudillos en la nuca, con la finalidad de desesperarlo y se violentara, sin lograr ese propósito. Continuó, tranquilo, normal, sin exaltarse. Llegaron a donde torturaban a los detenidos, se escuchó un fuerte golpe que retumbó por las demás celdas al cerrar la reja de gruesas barrillas. Después de entrar, los gritos de dolor se oían fuerte, por momentos cesaban para seguir con mayor fuerza, atemorizando e inquietando a los reos. Los teporochos aumentaban su nerviosismo al oír los alaridos desgarradores del pandillero, fue una noche espantosa que se quedaría grabada para siempre en sus mentes. Aumentarían más su odio hacia la sociedad y a esos elementos policíacos que aprovechando su autoridad golpeaban sádicamente al detenido que se les antojara para tal propósito. Esos rebeldes que por razones incorrectas se rebelaban a la sociedad teniendo un ideal muy equivocado, usaban la violencia para llamar la atención, por la mala orientación y educación que sus padres les dieron de pequeños. Era el motivo para cometer fechorías. Olvidados de la mano dura del padre que los corrigiera a tiempo, las consecuencias saltaban a la vista, pudiendo lograr buenos triunfos en la vida. Vivían en carne viva los errores cometidos por no poner corrección en su adolescencia, nadie podía hacerles entender que iban por el camino equivocado. La violencia con que amenazaban impedía que se les acercara para darles consejo, se hacían escuchar de una forma imposible de entender, los policías no tenían otro recurso más que golpearlos y torturarlos según ellos para doblegarlos, orillándolos a ser más brutales. Las horas transcurrieron lentas, los minutos se sintieron eternos, ninguno de los detenidos podía pegar los párpados, aunque fuera verano la noche era fresca, esperaban la luz del día con impaciencia. Era casi el amanecer cuando cesaron las torturas de esa noche infernal, habían tenido su escarmiento, no tanto como Ricardo, menos uno, el que pertenecía a la pandilla de los buitres, de él ni se molestaron en tocarlo. Peor para él, el recelo de los pandilleros contrarios aumentaba conforme aclaraba el día, las preguntas del por qué a él no lo habían golpeado saltaba en sus cerebros. José Enríquez de cabellos rubios, ojos verdes, de estatura un poco más alta de lo normal, bien vestido, por su apariencia a simple vista se veía que era de familia de buena posición económica, sabía que le iba a ir peor. Lo vio a la mirada de recelo de sus compañeros de celda, pero enemigos en el campo de batalla, lo golpearían peor que en la unidad policíaca, sabía que podían herirlo de gravedad e incluso quitarle la vida.
No se atrevía a moverse del rincón donde se encontraba sentado, junto al hoyo de la cañería que usaban como inodoro. Prefería oler el fétido olor que causaba náuseas a los golpes que le causaban dolor. Cada que iba a orinar lo agredía con puntapiés, para que se hiciera a un lado y lo dejara pasar, cosa que usaban como pretexto para agredirlo ocasionalmente pues era poco transitado. Era el lugar más seguro por lo fétido, aunque pudiera causarle hepatitis. Sabían que podía enfermar, así lo prefería y evitaba que lo agredieran tanto. El sol estaba en su firmamento, no iban por José. Había pasado varias horas del turno de la mañana. Fabián y sus compañeros a esa hora con seguridad ya estarían descansando. Parecía se habían olvidado de él. Pedro se impacientó y estalló en cólera. Les hizo ver que era injusto lo que pasaba. ¿O todos coludos, o todos rabones? ¿No creen? ¿Este tipo de qué privilegios goza? Tienes razón, Pedro, exclamó Raúl. Así no le han hecho nada. Más tarde lo arreglamos. Al fin y al cabo, no hay problema. Ya estamos dentro. ¿Qué más nos puede pasar? Raúl Hernández. Era la primera vez que estaba dentro de una celda. Le había parecido espantoso. No estaba conforme que únicamente a ellos les hubieran dado unas calentadas. Estaba decidido a golpear a José. No le importaba nada de lo que pudiera pasarle. Al cabo ya estaba dentro de las celdas. Con eso se justificaba. Jaime Cervantes, de la pandilla de los halcones, agregó: y sería mejor dejarlo todo en paz. Al hacerle algo seguro que nos acarrearíamos otra chinga, y ninguno de nosotros quiere eso. Jaime era un tipo nervioso que a todo tenía temor. Si en ocasiones había participado en riñas callejeras se debió a la influencia de sus compañeros de pandilla, pues le facilitaban la droga y el alcohol. En sus 5 sentidos no se atrevía siquiera a hablar agresivo, tenía temor que lo llegaran a golpear fuerte, y a las venganzas que tomaran en su contra, le ganaba la imaginación y se sentía perseguido. Aumentando su nerviosismo y cobardía, solo las drogas y el alcohol le daba el valor para cometer fechorías con sus compañeros. La falta de droga le crispaba los nervios, le estaba consumiendo por completo en su estabilidad emocional y psicológica. Prefería un cigarrillo de marihuana a un buen plato de alimento. No tengas miedo, Jaime, ya lo peor pasó. Mira cómo dejaron a Ricardo, y a ese ni un golpecito le tocó. Está bien, exclamó Ricardo. ¿Quién va a dar el primer golpe? Que sea Ricardo, ordenó Pedro. No puedo, respondió. Hágalo cualquiera de ustedes, que me duele demasiado el pecho y estómago. Me dieron duro estos desgraciados. Ricardo seguía recostado en el piso, fuertes dolores punzaban su cuerpo. No tenía fuerzas para golpear al pandillero contrario, le era imposible. Cada movimiento que hacía era un dolor intenso. Como si trajera miles de agujas clavadas en su cuerpo, tenía inflamado su estómago y riñones. Fin del primer capítulo. Si te gustó, suscríbete y haz clic en la campanita y da like en me gusta. Te espero en el segundo capítulo.